Vamos a comenzar en esta hora con este nuevo Yo Soy que nos presenta el Evangelio según San Juan en el capítulo 14. Y créanme que el último año de ministerio de Jesús y los discípulos fue realmente un tiempo muy estresante. Si bien Jesús sabía cuál era su propósito y su destino en medio de este ministerio, también sabía que había victoria detrás de todo eso, pero tenía que pasar este momento. Pero si alguien estaba desencajado y si alguien estaba o tenía en cierta manera la circunstancia de decir estar fuera de sí, eran los discípulos. ¿Por qué? Porque en este último tiempo ellos habían estado sufriendo las palabras de Jesús. Y cuando digo sufriendo es porque si enlistamos lo que Jesús les estaba descubriendo a los discípulos, vamos a encontrar lo siguiente. Fíjense bien, hay toda una cronología que Jesucristo va descubriendo al corazón de los discípulos para que luego Jesucristo en el capítulo 14 comenzara el capítulo como lo comenzó. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, Jesucristo les dijo a los discípulos que Él los iba a dejar. Eso ocurrió en el capítulo 7 de Juan, que Él los iba a dejar. Pero como los discípulos dijeron, pues como todos, ¿no? Como todos, un día quizás se vaya o Él muera y sí nos va a dejar. Quizás no entendieron en principio o el momento qué es lo que Jesús estaba queriendo decir. Pero después les dijo que moriría. Y eso está dentro de la ley natural. Dijimos la semana pasada que la muerte es parte de la vida. Pero todo empezó a complicarse cuando Jesucristo dijo que dentro de esa gente de confianza que Él tenía, dentro de esos 12, había un traidor. Aguas, ¿eh? Y no solamente eso, sino que cuando aquel hombre de carácter saltó a decir que Él iría con Él hasta lo último de su vida, incluso que estaba dispuesto a morir por Él, Jesucristo lo frenó y le dijo, no, espérame Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No solamente eso, sino que Jesús les advirtió que Satanás iría tras de ellos, que Satanás iba a estar en contra de ellos. Y no solamente eso, sino que Jesús les advirtió que ellos iban a ser dispersados, que iban a ser perseguidos. Entonces, todo este combo, si lo sumamos, todas estas situaciones que los discípulos están recibiendo como información, a la postre podemos decir que era un diagnóstico ya previo. Podemos decir que ellos podían tranquilamente caer en una depresión profunda, porque toda su seguridad, toda su tranquilidad, todo lo que habían ellos conocido durante 3 años al lado del Maestro, al lado de su Señor, de repente ya no iba a existir. ¿Y ahora qué iba a pasar? Por eso Juan capítulo 14, versículo 1 comienza diciendo, ¿qué cosa? No se turbe vuestro corazón. ¿Había razón para turbarse? De sobra. El maestro, el líder, el que habían reconocido como el Mesías, les está diciendo, mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado. Entonces era normal que los discípulos reaccionaran y vimos en el relato de Juan capítulo 14, 13 y 14, la reacción de los discípulos. Pedro, muy a lo Pedro, ¿no? Él arribándose el mundo por delante. Tomás, representándonos a muchos de nosotros y haciendo las preguntas que nadie se animaba a hacer. Y Felipe dando comentarios acertados en momentos equivocados. Sin embargo, toda esta situación no es otra cosa más que el prólogo de lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos. Porque al decirle, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y remata en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de eso se trata lo que vamos a estar hablando hoy. Jesús el camino, Jesús la verdad y Jesús la vida. ¿Qué implicancia tuvo en la vida de los discípulos? ¿Qué implicancia tiene en nuestras vidas que Jesús a esta altura se manifieste como el camino, como la verdad y como la vida? Cada uno de nosotros debe entender que vivimos en un mundo que nos dice que para ser libre debemos trazar nuestro propio camino. ¿No has escuchado esa frase? Para ser libre tienes que trazar tu propio camino, crear tu propia verdad, defender incluso esa verdad
aunque no sea la que todas comparten y sobre todas las cosas, decidir tú mismo cuál es tu propósito de vida. Y no hay nada más errado que este pensamiento, déjenme decirles, hombres. Y no es el pensamiento de hoy solamente. Es el mismo pensamiento que se vivía en la cultura y en el tiempo en que los discípulos estaban siendo formados por Jesucristo. Donde las verdades se estaban descubriendo. Donde todos los caminos conducían, ¿a dónde? A Roma. Donde un imperio construía caminos para que pasaran por él, para él aprovecharse de las personas y muchas veces dejarlos sin nada, quitarles todo a cambio de nada. Y sobre todas las cosas, vivir una vida con despropósito. Pero Jesucristo lo que vino a dar vino a fortalecer la fe verdadera. Y cuando Él se manifiesta como el camino, como la verdad y como la vida, nos está mostrando que aquella necesidad generada, y pueden ver sus hojas, que ahí la tienen, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Dios o cuando Dios da instrucciones acerca de lo que debían construir el pueblo, como el tabernáculo, como el lugar santo, el lugar santísimo, da claras instrucciones de que no todas las personas podían estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdan si alguna vez leyeron el Éxodo cuando Dios da las instrucciones de cómo construir aquel lugar? Hay un lugar especial donde se va a poner el arca del pacto, que el arca del pacto simbolizaba o era la presencia de Dios en medio del pueblo. Y después de hacer aquel vallado con ciertas dimensiones y con ciertas características, con ciertas telas, iba a haber ciertas divisiones dentro de eso y una en especial el lugar santísimo donde iba a posar el arca. Pero antes del lugar santísimo estaba el lugar santo donde se preparaban todas las cosas para ofrecer el sacrificio delante de Dios o llevar esa ofrenda delante de Dios, que solamente lo podía hacer el sacerdote una sola vez al año. Y el sacerdote para eso tenía que prepararse, porque podía ser que entraba con vida, pero no salía con vida. Porque en la presencia de Dios, que es un Dios santo, 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 no se permitía, ni se permite, ni se va a permitir el pecado. Entonces el sacerdote se preparaba y dice la palabra de Dios que detrás de esos corchetes y meterás allí, estoy leyendo Éxodo 26:33, del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué esto? Porque no había forma de que el hombre natural pudiese entrar al lugar santísimo si no estaba preparado. Si no él previamente había confesado, se había purificado y había todo un ritual que tenía que hacer antes de entrar a ese lugar. No era para cualquiera. Y no podías entrar en cualquier condición. Había condiciones y preparaciones que tenías que hacer. Pero Jesucristo, pensando en eso, en la incapacidad del hombre para llegar a Dios y poder restablecer su comunión a través de nuestras obras como seres humanos limitados, Él va a decir, en medio de toda esa turbulencia que ellos estaban viviendo, de esa incertidumbre que estaban viviendo, de ese momento difícil en su vida, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Yo sé que ustedes quieren conocer al Padre, pero la única forma es a través del camino. Y yo soy el camino, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, definamos camino. ¿Qué es un camino? ¿Para qué sirve un camino? ¿Cómo determinamos un camino? Para guiarnos. Para guiarnos, nos lleva a través de... Pero un camino es para ir de un punto a otro, ¿no es así? Para llegar a un destino. Salimos de un lugar determinado y elegimos o tomamos el camino a seguir. Hoy en nuestros días de modernidad tenemos la oportunidad, sí, de decidir si nos vamos por un camino de cuota o si nos vamos por un camino libre, que le dicen, ¿no? Si agarras carretera. Sin embargo, no necesariamente todos esos caminos son así, hay otros caminos. Generalmente para venir a este lugar, tú decides cada mañana qué camino tomar, ¿no? Algunos no tienen muchas opciones, otros tenemos opciones. De repente consultas con tu celular, ¿no? Hoy en día acerca de cuál camino está más transitado, menos transitado, cuál tiene problema, cuál no tiene problema. Pero definitivamente un camino te lleva a un punto, a otro punto. Y te da la tranquilidad y la seguridad de que sabiendo que si vas en ese camino no te vas a perder. Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino. Hay lugares donde no hay caminos, está posible.
Iba a llegar antes de... Exactamente, exactamente. Yo soy el camino. Y cuando Jesús dice esto en Juan 14:6, Jesucristo nos está mostrando que es el camino que conduce al hombre. ¿A dónde crees? Jesucristo. A Dios, al cielo. Completamos en nuestras hojas. Jesucristo es el camino que nos conduce al cielo, a la misma presencia del Padre. Ahora es interesante cuando hablamos de Jesús como el camino, porque es un camino que viene de arriba hacia abajo, provisto por el Padre para reconciliar al hombre con Dios. Pero cuando nosotros tomamos el camino que es Cristo hacia el Padre, Cristo se convierte en nosotros en un camino de dos manos. ¿Por qué? Porque llega a nosotros a través del Padre, pero nosotros tomamos el camino para ir de regreso al Padre. Y no solamente eso, sino que Jesucristo, dice la palabra de Dios, que hoy es el que intercede por nosotros. Sigue ese camino abierto, porque a través de Cristo llegamos a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones, a través de nuestras peticiones, a través de nuestro agradecimiento. Y a través de Jesucristo llega a nosotros, ¿qué cosa? Las bendiciones. Sigue siendo ese canal abierto de dos vías. Jesucristo es el camino que todo hombre necesita para llegar al Padre. Cuando hablamos de camino, también tenemos que ser conscientes, o que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de que o hay una relación entre caminar y ser peregrinos, o el peregrinaje. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto? Ellos tenían que ir a la tierra prometida y se aventuraron, digamos, o se fueron a la aventura sin conocer el camino. Sin embargo, Dios estuvo todo el tiempo guiándoles a través de una nube, a través de una zarza ardiente. Y en ese peregrinar, en ese caminar hacia la tierra prometida, Dios nunca les dejó faltar absolutamente nada. A pesar de que el pueblo decidía muchas veces desviarse por su corazón, por su desobediencia. Y fue por esa dureza del corazón que un trayecto que lo podían hacer en meses, duraron 40 años. Y que no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, pero sí todos pudieron decir que anduvieron en el camino, que peregrinaron. Dios nunca los soltó, Dios nunca los dejó. Y Él proveía, Él provee en la actualidad también el camino que cada uno de nosotros necesita. Por eso la pregunta en nuestros días, y es una pregunta que necesito que ustedes después contesten, pero se las voy a dejar ahora de tarea: ¿cómo puede Jesús hoy, en el 2022, ser nuestro camino? ¿Cómo puede ser nuestro camino? Nosotros conocemos el final de la historia de Juan 14:6, a qué se refería Jesús, cómo Él iba a abrir el camino. Él lo iba a abrir a través de su obra redentora, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Él iba a pagar el precio, el peaje que se necesitaba para volver al Padre. Y es interesante cuando hablamos de camino, porque cuando pensamos en eso que es el camino, necesitamos saber cómo vamos a andar en el camino. Tú no te aventuras al camino en tu vehículo, o incluso si lo haces caminando, en condiciones precarias. Siempre eliges, ¿no? Si vas caminando, tener tenis cómodos, ropa cómoda, saber cuánto vas a caminar. Si vas a la carretera, tratas de que el auto esté en condiciones, lo mandas a revisar, le pones llantas, mides el aceite y todo lo demás para hacer un camino lo más cómodo posible, o conforme a lo que el camino te demande, ¿no? Bueno, Jesús también está diciendo que Él es el camino correcto que debemos tomar. Pero el Padre, a la hora de transitar ese camino, pone la vara muy alta. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Isaías capítulo 35, versículo 8. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? Santidad. Camino de santidad. El transitar hacia Dios a través del camino que Cristo abrió, y esto lo estaba hablando el profeta Isaías tiempo antes, ¿sí? Marcándonos que Jesucristo iba a llegar, que Jesucristo se iba a manifestar como el camino. Y cuando habla de un camino de santidad, habla de un camino que nosotros mismos tenemos que estar preparados para andar. Un camino que más adelante en Mateo capítulo 7, versículo 14 va a decir, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos lo hallan. Es decir, que no es un camino simple.
que no es un camino fácil de transitar. Pero eso no es excusa para no hacerlo en santidad, que lo demanda ese camino. ¿Y cómo nosotros caminamos o andamos en un camino santamente? Bueno, realmente todos estamos en el peregrinaje, todos estamos en el camino hacia el Padre, hacia la tierra prometida, hacia la heredad eterna. Por lo tanto, todos estamos incluidos en esto que Dios espera de nosotros, que andemos en camino de santidad. ¿Qué es andar camino de santidad? El camino de santidad es andar apartado de lo que este mundo espera que nosotros hagamos y que no debemos hacer. Porque ser santo significa eso, apartados del mundo y apartados para Dios. Y en nuestro peregrinar, hombres, en nuestro día a día, la santificación es nuestra obligación, ni siquiera es una opción. Somos santos a través de la obra redentora de Cristo que abrió el camino de regreso al Padre. Pero nuestro peregrinar y nuestro andar es nuestra responsabilidad, la santidad. La santidad, dice la palabra de Dios, sin la cual ninguno podrá ver al Señor. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad cada día escoger lo que es correcto. Es nuestra responsabilidad cada día apartarnos del mal. No puede haber cristianos que dicen que caminan a la presencia del Padre y hablen como este mundo habla. Hagan negocios como este mundo hace negocios. No puede haber cristianos que todavía estén luchando con la infidelidad, con la pornografía, con las groserías. No, porque eso es el camino. Si hay eso en nuestra vida, es un camino manchado y no estás tomando el camino correcto. Estás tomando alguna salida que lo único que hace es satisfacer tus deseos egoístas, satisfacer mis deseos egoístas. El camino al Padre es un camino marcado, pero no es fácil de transitar, porque hay muchas cosas que dejar. La palabra de Dios dice que mientras estemos caminando tenemos que despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, de nuestro viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos pecaminosos. Entonces, para andar en santidad, tenemos que parecernos lo menos posible a este mundo y desechar a este mundo. Pero estamos en este mundo, sí, yo sé. Y Jesucristo lo sabía. Y Jesucristo, por ser diferente, pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? La cruz. Y es más, dentro de sus confidentes o dentro de sus cercanos había uno que lo traicionó. Hubo uno que lo negó. Nadie dijo que la vida cristiana era fácil, mucho menos color de rosa. Pero si te sabes hallado por Cristo, perdonado por Cristo, redimido por Cristo, no vuelvas a revolcarte en el pecado. Ya no vivas en la inmundicia de este mundo, aunque estemos en este mundo. Es un esfuerzo que todos los días cada uno de nosotros debe hacer, sabiendo que si en Jesús hemos encontrado el camino, debemos andar en santidad. Termina Isaías diciendo, no pasará inmundo por ese camino. Son duras las palabras, pero dice, sino Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Jesús va adelante, mostrando, siendo Él el camino. No importa si este mundo te señala y te dice, qué torpe eres, qué burro eres. Ahí va la aleluya. Si para ti, el vivir es Cristo, entiendes que hay una esperanza aún mayor que nos espera en el cielo. Vivir como Jesucristo, completamos en nuestras hojas, es una parte fundamental de un verdadero hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, pero también dijo, yo soy la verdad. Y cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, Él está hablando que es la verdad en el sentido más absoluto. Si hay algo en este mundo que es relativo, hombres, es la verdad. Cada uno inventa su propia verdad. Y hoy las verdades son tan controversiales y tan cuestionadas que ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Sin embargo, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Vivimos en un mundo donde todo lo aceptamos. En nuestro amado país, es un país multicultural, ¿sí? Porque a lo que ya teníamos como país autóctono, se sumaron las culturas que hemos heredado cuando fuimos conquistados, si se me permite la expresión, ¿sí? Pero también somos un país que abrimos la frontera y convivimos de diferentes partes, ¿no?
Y es común caminar en nuestra ciudad y encontrar un restaurante de un país, un restaurante de otro, ver obras de teatro de un país, y a veces hasta nos vamos acostumbrando con las palabras y vamos aprendiendo incluso un nuevo lenguaje, y todo es aceptado. Y todo es incluso muchas veces absorbido, y hasta no sabemos ya qué somos. Sin embargo, Jesucristo siempre mantuvo firme quién era y siempre lo defendió. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue juzgado por Pilato? Y Pilato como que rascaba para que Jesucristo dijera algo que lo condenara, porque no encontraba en él qué condenarlo. Entonces en Juan capítulo 18, versículo 37, cuando Pilato le dice a Jesús, tú eres el rey de los judíos, Jesús dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces Pilato se quedó así como que, a ver, si te estoy diciendo que si tú eres el rey que lo digas, ahora tú me dices que eres la verdad o que vienes a la verdad. La pregunta de Pilato era, bueno, dinos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la cara de Pilato es como la cara de muchos de nosotros hoy. Porque yo te pregunto a ti, defíneme la verdad. ¿Qué es la verdad? Sosténme la verdad. Ejemplifícame la verdad. ¿Qué es la verdad? En un mundo donde todo es tan relativo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, hombre? Todo hombre anhela en forma natural saber. Todo hombre anhela tener una respuesta a esta pregunta. Pero si no vamos al lugar correcto, no vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 3, en Cristo están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Porque toda verdad, a la hora de defender, necesita que conozcamos y que seamos sabios a la hora de argumentar y sostener esa verdad. Pero también más adelante va a escribir, o escribió en los versículos adelante, en el capítulo 1, versículo 15, que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Por tanto, Jesucristo puede decir que es la verdad porque Él conoce y conoció todas las cosas. Y la palabra de Dios nos dice que por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Así que si alguien sabe la respuesta a esa pregunta, es Jesucristo. Y si nosotros queremos tener la respuesta correcta a la pregunta de qué es la verdad, ¿a dónde debemos recurrir? Al que dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. ¿Cuántos hoy consultan o cuántos hoy van al que tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría para guiar a un pueblo en la verdad, para guiar a una nación en la verdad? Y muchas veces nos vamos tras vanas ilusiones, tras promesas humanas, que lo único que hacen es condenar lo que otros hicieron, pero no ofrecer una solución, ni mucho menos hablarnos de la verdad, y olvídense de hablarte verdad. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios, porque no conocen a Dios, ni mucho menos al Hijo. Entonces, el cambio, ¿dónde tiene que empezar? En nosotros, hombres. Y quizás queremos impactar a un mundo, pero descuidamos lo más importante, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Es allí donde nosotros necesitamos empezar a trabajar y en el seno de nuestra familia basar nuestra vida en la verdad para que juntos podamos trazar y andar por el camino correcto. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, dice la palabra de Dios, para con Dios. Pues en Cristo está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Traducido es, ¿le quieres ver la cara a Dios? Dios te la va a ver primero. ¿Le quieres enseñar algo al que lo sabe todo? No, es imposible. Es imposible. Por lo tanto, concluimos, cuando hablamos de Jesús, la verdad es que necesitamos conocer más a Cristo, porque la verdad que está en Él nos hará libre de nuestro problema, que se llama pecado. El gran problema por el cual no podemos conocer la verdad, la cual, dice la palabra de Dios, nos hace libre, es que nosotros seguimos viviendo en nuestros delitos y pecados.
Pero Jesús también le dijo a sus discípulos, como dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, soy la verdad, les dijo, yo soy la vida, la vida. Y la semana pasada hablamos acerca de esto, ¿no? Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hablando de algo muy concreto, no solamente de esta vida pasajera que dura el tiempo que Dios determinó que dure, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 100 en algunos, ¿verdad? Pero simplemente es un precalentamiento para lo que sigue, que comenzó allá, donde Dios dispuso que nosotros fuéramos, pero que no va a terminar, porque se extiende por la eternidad. Entonces Jesucristo, definimos, cuando Él se dice que es la vida, que Jesucristo es la fuente de toda vida, ya sea física o espiritual, ya sea física, espiritual. Porque Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. No es cualquier vida, está hablando de la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando hablamos de que Jesucristo es la única fuente de toda vida, la vida para nosotros hombres es un auténtico misterio. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Pero a pesar de que es un auténtico misterio, hay en nosotros una reacción o un deseo a sobrevivir. Hay una respuesta, ¿no? Queremos sobrevivir. Podemos estar enfermos, podemos estar dolidos, podemos estar sufriendo, pero nos aferramos a ese último hilo de vida. ¿Por qué? Porque es instinto, porque fuimos creados eternos. El pecado trastocó nuestro cuerpo, la corrupción hizo que se enfermara, que envejeciéramos, que muriéramos, o al menos que dejáramos este mundo físico, pero la vida no termina ahí. Porque Génesis dice que fuimos hechos su imagen y semejanza y sopló aliento de vida en nosotros. Y esos dos versículos nos dan a entender que somos como Él en su eternidad. Que esto simplemente es un mero trámite, si lo quieren ver, de parte de la burocracia que es la vida. Pero lo más importante es lo que viene después. Y lo que viene después llega como, podemos decir, como consecuencia de lo que vivimos ahora. Por eso Jesucristo, en medio de todo ese bullicio que había en la cabeza de aquellos discípulos que estaban siendo instruidos por lo que iban a pasar, dijo, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Me voy con Él. Y ustedes conocen el camino. Y dijeron, Padre, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Ah, ahí te va. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie, fíjate, nadie viene al Padre si no es por la Santa Iglesia Presbiteriana. ¿Sí dice? No, la Santa Iglesia Evangélica Bautista. ¿No? ¿La mormona? ¿La católica? ¿Qué dice? Si no es por Jesucristo. Jesucristo es, fue y será lo que cada uno de los hombres necesita para llegar al Padre, descubriendo la verdad que Él es y obteniendo la vida que solamente Él puede dar. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Así de simple. La condenación que existe en nuestra vida por el pecado solo puede ser quitada por Jesucristo. La única forma de llegar al Padre es Jesucristo. La única verdad para conocer al Padre es Jesucristo. Y el único que nos puede dar vida y vida en abundancia es Jesucristo. Por lo tanto, concluimos en esta hora que los seres humanos solo podemos recibir la vida eterna ¿a través de quién? De Jesucristo. Hoy más que nunca, siguiendo a Jesús, nos damos cuenta que para tener éxito en esta vida que es pasajera, nuestra vida debe ser cristocéntrica. Jesús debe ser el centro en todas nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Porque Jesucristo hace 2000 años nos descubrió que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es
la vida. Y fuera de Él no hay absolutamente nada. Porque la vida eterna no la conseguimos, ni siquiera haciendo buenas obras, ni siquiera teniendo buenas intenciones, ni siquiera siendo buen religioso. Todo lo que necesitamos está en Cristo, el cual lo proveyó a través de su muerte en la cruz del Calvario, el cual nos hace acepto delante del Padre a través de la verdad que está en Él y que es Él. Y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Cristo. Amén. Vamos a orar para concluir en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de tomar conciencia en nuestras vidas de que más de que un versículo hermoso que conocemos como es Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, hay mucho más detrás de todo eso, Señor. Y lo que tú esperas de nosotros es que Jesucristo, tu Hijo, sea nuestro ejemplo a seguir. Que sigamos sus pisadas firmes y seguras en medio de un camino que no es fácil, que es sinuoso, que es complejo, que incluso tiene a su alrededor personas que nos quieren distraer. Pero Padre, queremos seguir a Jesús para un día encontrarnos contigo en la eternidad por siempre jamás. Gracias por proveer el camino, gracias por abrirnos los ojos a la verdad y gracias por darnos vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Y es en ese precioso nombre que oramos y todos juntos decimos amén y amén.